Ya estamos acá con el inmunólogo Óscar Venegas. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Edgardo. Muy buenos días. Gusto tenerlo por acá. Un agrado siempre, estimado amigo. Para nosotros, por favor, y acompañado de sus fieles... Claro. ¿Cómo podríamos llamarlo? Compañeros. Compañeros ya, Compañeros, sí. sí. No quería ponerle un tinte Claro, político, porque pero... uno es el pasto y el otro es ácaros del polvo. Oiga, los ácaros no son tan feos como uno podría pensar entonces. En realidad son feos, pero yo creo que este es como amigable. Claro, pero es que esa es la apreciación humana. Tal vez entre ellos no se encuentran tan complicados, digamos. Y nosotros seguramente para ellos somos los feos. Claro, pero no nos alcanzan a divisar. Somos demasiado grandes para ellos. Y además que, digamos, su detección del ambiente es vibracional. Los ácaros no es visual. Ah, mire, qué interesante cómo se aprende. Acá vamos a hablar de rinitis alérgica, cuáles son las complicaciones, por qué se genera, todo eso. Pero antes, Doc, quiero invitarlo y a toda la gente a ver un avance o una promoción del nuevo programa que se estrenó por las pantallas de TVU el domingo pasado. Se trata de On-Off. ¿Usted tiene alguna medida para ahorrar energía, por ejemplo? Apagar la luz cuando no es necesario que esté encendida. Muy bien, lo hemos aprendido con el tiempo. Veamos de qué se trata On-Off. Una producción original TVU. On-Off, la energía en tu vida. Un documental para la televisión que cuenta la importancia de la energía en la vida moderna. Frank Tinap, ingeniero aeroespacial de la Universidad de Concepción, será nuestro anfitrión y junto a invitados especiales nos acompañarán para aprender de energía y futuro. On-Off pretende instalar el tema energético en la conversación cotidiana de la gente. ¿Estamos atrapados en un estilo de vida que compramos como lógica o moderna? La importancia energética de la región del Biobío. On-Off, la energía en tu vida. Domingo a las 22 horas y el sábado, doctor, a las 18:30. Por si se lo pierde el domingo, lo puede ver el próximo sábado ahí la repetición. No, son programas realmente buenos porque contribuyen a dos cosas. Uno, a compartir la ciencia con lo cotidiano de las personas, en el mundo real, ¿no? Porque la ciencia tiene sus ámbitos que son elevados y a veces no alcanzamos, la mayoría de los neófitos, a alcanzar su espíritu. Sí. ¿Ya? Pero, digamos, estos programas realmente son buenos. Yo realmente invito a la teleaudiencia realmente a participar, digamos, de este tipo de iniciativas que contribuyen a democratizar la ciencia. Claro que sí. Bueno, y para que se recuerde, On-Off. ¿Sí? El nuevo programa de TVU. Doc, vamos con la rinitis alérgica. ¿Por qué se genera primero? ¿Qué es la rinitis alérgica? ¿En qué se diferencia de otras enfermedades que nos pueden afectar ahí los ojos, la nariz? Claro, en general son cuadros inflamatorios, en los cuales hay múltiples cuadros que pueden afectar la mucosa nasal. Pero en el ámbito de la rinitis alérgica ya nos restringe, ¿no es cierto?, al cuadro que está relacionado a un problema de sensibilización de alergia a contaminantes ambientales habitualmente, ¿no es cierto?, que son más frecuentes, como los contaminantes dentro de la casa, ácaros del polvo, hongos, capas de animales o pólenes en una primavera que en este caso ha sido un poquito esquiva, pero hay floración. Lo que pasa es que hay lluvia, ¿no? Claro. Y al haber lluvia, digamos, no hay tanta aerotransportación de pólenes, pero indudablemente que sigue teniendo relevancia la asociación entre los contaminantes alergénicos, intradomiciliarios y los de exteriores, los pastos, pólenes, malezas. ¿El desencadenante entonces es un alérgeno? Es un alergeno en la cual la persona se ha sensibilizado en temporadas previas. ¿Es alergeno? Alergeno, claro, que es la sustancia que va a sensibilizarnos, pero no es que esa sustancia, el profeso, esté contra nosotros, no hay que ver, sino que sencillamente es un proceso en el cual hay una susceptibilidad, hay una predisposición que muchas veces es un ámbito familiar. O sea, hay familias que tienen más personas con cuadros alérgicos. ¿Es genético entonces, no? Hay una base genética, indudablemente que sí, pero los gatilladores son importantes conocerlos. Y los más frecuentes son los ácaros del polvo y lo que es pólenes de pastos en general. ¿Una persona va a vivir con eso para toda su vida y va a tener que tratar de evitar esos alérgenos? Los que son evitables, ¿no? Y es por ello que el aspecto importante acá es un diagnóstico apropiado, ¿no? Para que no confundir un cuadro de alergia o con un resfrío o no medicar mal un cuadro, digamos, que en el fondo va a desencadenar después una complicación. ¿Y qué podría llegar a pasar si a alguien le dan algún medicamento, alguna cosa para sanarse, pero resulta que tenía este problema?
Claro, o sea, lo que sucede es lo siguiente, digamos, los cuadros alérgicos tienen un modo de manejo. El primero de ellos es evitar el gatillador y el segundo, ¿no es cierto?, es el uso adecuado de un medicamento, ya sea local o a tomar, que permita disminuir el efecto del cuadro alérgico, que es la inflamación. ¿Ah? Porque la sensibilización no te molesta, sino lo que molesta después y causa en este caso la congestión, la picazón, la descarga de mucosidades hacia exterior o a posterior, ¿no es cierto? Y sobre todo los estornudos, digamos, frecuentes y en crisis, es la inflamación subyacente en la mucosa nasal. Ya. ¿Ah? Esa es la que, digamos, se convierte en un buen objetivo de eliminar, digamos, y obviamente aunque la persona esté sensible, poder, digamos, mejorar su calidad de vida. Quizás la nariz es lo más común porque no sé, pero como lo que se ve o donde se produce todo, pero también se afecta los ojos, hasta los bronquios, ¿no? Claro, o sea, y ahí entramos en el plano, ¿no es cierto?, como bien lo mencionas todo, Galo, de las complicaciones. Y de las complicaciones, si uno va, por ejemplo, en la anatomía nuestra, digamos, de las alergias, va desde los ojos, la complicación a nivel ocular es la sobreinfección, ¿no es cierto?, o bléfaro-conjuntivitis infecciosa, que se produce porque la persona, junto con la congestión nasal, va a tener irritación de los ojitos y se va a restregar, sobre todo a nivel de los niños. ¿Ah? Yeah. De los niñitos y niñitas, ¿no es cierto?, que tienden a andar congestionados, ¿no es cierto?, pero además a estar rascándose los ojitos, obviamente se van a contaminar con sus deditos, ¿no es cierto?, y va a tener una complicación que es frecuente a nivel ocular de la rinitis alérgica, que es la infección asociada secundaria al rasquido ocular, bléfaro-conjuntivitis infecciosa. Ya, pero eso es porque una persona no se higienizó las manos o solamente por el hecho de rasgarse ya va... O sea, el hecho de rascarse, claro, conlleva, digamos, a que la superficie entren en contacto, digamos, desde las pestañas, los ojitos, pero en niños tampoco le vamos a exigir que cada vez que se toque sus ojitos se lave las manos, o sea, Claro. no, veamos sentido práctico del asunto, ¿no es Por cierto? supuesto. O sea, ahí el tema más central es un adecuado tratamiento de la rinitis alérgica, de modo tal que el niño o niña no tienda a rasquetearse la nariz o los ojos a cada rato. El tratamiento... Por el estímulo de la picazón. Claro que sí. ¿El tratamiento para los niños es distinto del de los adultos? En cuanto a, no sé, a tiempo, por ejemplo. A tiempo y a medicamentos y a dosis. Ah, ya. Cambian. Y por eso que el resorte adecuado ahí no es quizás ir a la farmacia y comprar que le den algo para las alergias, como que es frecuente. Claro. ¿No es cierto? ¿Puedo hablar con el químico farmacéutico? ¿Sabe que mi hijo tiene tal problema y le pican los ojos? ¿Qué puede Sí, tomar? el profesional químico farmacéutico lo puede orientar en una etapa tal vez preliminar, aguda, ahí de un fin de semana, pero no olvidarse de tomar una hora con su pediatra, con su médico familiar, su médico tratante o especialista con el fin de objetivar bien el tratamiento, obviamente, y no tener efectos adversos. Anatómicamente vamos entonces con las complicaciones. Hablamos de los ojos primero. Los ojos, ¿Qué ¿no es más, cierto? ¿Qué más se complica? Vamos hacia la nariz, ¿no es cierto? Y está la respiración bucal persistente, o sea, el hecho de estar con la nariz obstruida, congestionada, digamos, porque esté más o menos hablando así como Carlitos. Con una rinolalia. Rinolalia. Rinolalia, estoy hablando de esa forma. Ya. Y respirando además por tiende la a boca. respirar con la boca entreabierta. Al respirar con la boca entreabierta, no solamente cuando se agita, sino que cuando está en reposo, el niñito está con la boca entreabierta, con la boquita así como de pescadito, ¿sí? O sea, ahí, digamos, tener cuidado porque el niño no está usando su nariz como órgano ventilatorio. Recordemos que al pasar el aire por la nariz, ¿no es cierto?, no solamente nos brinda el sentido de la olfacción, ¿no es cierto?, sino que además, al inhalar el aire por la nariz, digamos, se filtra, se humedece limpia. y se entibia, de modo tal que ingresa a los bronquios en mejores condiciones, ¿no? Y por ello que la respiración bucal persistente, ¿no es cierto?, en un niño o niña que uno lo observa, o a veces en un adulto, ¿no es cierto?, y que tiene un solsolete nasal, indudablemente que estamos hablando de alguien que tiene un cuadro inflamatorio, que hay que aclarar, y en la gran mayoría de esos cuadros inflamatorios la causa es alergia. Rinitis alérgica. Doc, y si le sumamos, disculpe, que un niño o un adulto tenga asma o apnea del sueño, Claro, y todo pero eso. se me saltó más pero tiene que ver vamos también anatómicamente, digamos, de arriba, la respiración bucal, ¿no es cierto? Es una complicación de la rinitis alérgica
¿ya? Y esta complicación puede ser, digamos, bastante más compleja de lo que uno observa, y es producir deformaciones en la estructuración de la boca y todo el aparato fonador en los niñitos, en los lactantes o en los preescolares. Así que el hecho de que un niño sea mocosito, o sea, que esté moquillento y respirando con la boca abierta persistentemente, no es muy inocente. O sea, la segunda complicación, respiración bucal persistente. Perfecto. Y la tercera complicación es que las personas con rinitis alérgica, en este sentido, Edgardo, persistente, ¿no es cierto?, o recurrente, tienen más riesgo de resfríos. El hecho de estar con la mucosa nasal inflamada, ¿no es cierto?, genera un buen soporte para el enganche de virus del resfrío común. Ya, y el que sea más frecuente quiere decir que les va a dar ¿cuántas veces al año? Se complican más frecuentemente, digamos, el hecho de tener contacto con alguien que esté resfriado. Pero un resfriado una vez al mes, no sé. Claro, puede ser 2 o 3 veces en el mes. ¿Ya? Entonces ahí entra en una tremenda 2 o 3 veces en el mes. Es harto. En este caso es harto. Entra en una confusión porque dice, en realidad no sé cuándo es resfrío o cuándo es alergia. ¿Ah? El tema ahí lo dirige la recurrencia. Si tiene resfríos recurrentemente, lo más probable es que el sustrato que tenga de base sea una rinitis alérgica. ¿Te fijas? Y no detectada, ¿cierto? Claro, y en esto la experiencia demuestra, ¿no es cierto?, que los pacientes tratados adecuadamente de la rinitis alérgica, obviamente su frecuencia de resfríos cae prácticamente a piso, o sea, después ya no tienen esta complicación. Pero disculpe, ¿porque está más vulnerable esa parte o sus defensas completas bajan? No, como le decía, a nivel local, el hecho de tener la mucosa nasal inflamada genera las condiciones para un buen sustrato de sobreinfección por virus del resfrío común. Cualquier virus que ande en el ambiente va a ingresar al organismo. Exacto, virus del resfrío común, que son los más frecuentes, que no se tratan con antibióticos, en primer lugar, o sea, aunque sea una infección, es una infección viral. Ya, ¿y la bacteria se trata con antibióticos? Claro, y ahí entramos a otra complicación que es, ¿no es cierto?, la sinusitis. Ya el hecho, ¿no es cierto?, de estar con taponamientos mucosos de las cavidades nasales. Recordemos que los huesos de la cara, digamos, son cavidades neumáticas, tienen aire. El cráneo. Claro, acá, ¿no es cierto? Al obstruir su drenaje se van, llenando con mucosidades, ¿no es cierto?, que al infectarse genera el proceso bien complicado y muy doloroso. Duele mucho eso, ¿cierto? Incluso si uno se toca como en esas partes. Duele, produce malestar general, ¿no es cierto?, porque es un proceso infeccioso que en la gran mayoría de los casos la complicación va siendo ya una infección bacteriana. Ya, pero una sinusitis, que en el caso de una sinusitis aguda, Edgardo, ¿no es cierto?, indudablemente que lleva a un deterioro rápido de la condición de salud de la persona, pero también está la sinusitis crónica que se asocia, ¿no?, a la rinitis alérgica. ¿Cuándo diferenciamos entre una sinusitis aguda y crónica? ¿O solamente el término agudo y crónico? Clínicamente es un cuadro que persiste más de un mes. O sea, una sinusitis con dolor, descarga posterior, mucosa, mal olor nasal, ¿no es cierto? Pero sobre todo dolor en las cavidades, en los huesos de la cara, ¿no es cierto?, persistente. Perfecto. A veces incluso en la arcada dentaria, digamos, produce esta persistencia. Más de un mes ya empezamos a perfilar un cuadro de cronicidad. Ya, Doc, llevamos ojos, llevamos nariz. Nariz, ¿no es cierto? Respiración bucal, resfríos y la sinusitis. Sinusitis, ¿nos falta? Asma. Asma, ya, asma. Eso es lo peor. Claro, o sea una sinusitis es fatal, pero lo que se ha estudiado, digamos, en los Disculpe, ¿después de cuánto 20 tiempo años, se va a llegar al asma? O sea, a la sinusitis. No, puede ser un cuadro de curso bastante corto, digamos, si se complica con una infección. Ah, o sea, en el fondo, la sinusitis no es otra cosa que el compromiso inflamatorio, infeccioso de las cavidades nasales. Ya, tiene que haber una infección. Prestado desde la nariz, digamos, perfecto. ¿no? ¿En los últimos 20 años? En los últimos 20 años, la investigación ha apuntado a que un factor de riesgo de asma importante en la infancia es la rinitis alérgica persistente o recurrente en los niños. De modo tal que hoy en día el concepto que tenemos es que un niño que tiene moquilleo nasal persistente, se restriega la nariz y sobre todo tiene esta fascia de respirador bucal, ¿no? Es más probable que sufra de asma. Que tenga cuadros, digamos, que lleven en primer lugar a una hiperreactividad bronquial, en el fondo
al ejercicio, a la risa, el niño queda tosiendo, o la niñita queda tosiendo al hacer un esfuerzo, aparece la tos, o al reírse queda tosiendo. Eso se denomina hiperreactividad bronquial al cuadro de asma bronquial, digamos que ya es un cuadro inflamatorio que se caracteriza fundamentalmente por crisis obstructivas, que frecuentemente tienen que usar inhaladores o estar recurriendo a servicios de urgencia porque hay una crisis de ahogo. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Se achica el espacio? No sé, ¿hay inflamación? Al inflamarse la pared bronquial, ¿no es cierto? La pared bronquial, los bronquios, estos ya no hacen lo que graciosamente hacen nuestros bronquios. Cuando usted hace así, los bronquios se dilatan y se comprimen. Ya. ¿Y en este caso, en el asma? Al estar obstruido, usted hace de esa forma y se produce un efecto paradojal. En vez de dilatar el bronquio, se aprieta más. Mira. Entonces lo que empieza a suceder es que el niño o la niña o la persona con asma respira, pero va quedando con un atrapamiento de aire que le va dificultando el intercambio con el ambiente de aire y obviamente sus niveles de oxigenación caen. Claro. Y eso lleva a un cuadro dramático, porque como una crisis obstructiva. Como usted mencionaba, el aire ingresa, ¿cierto? El oxígeno puro y todo, se limpia, se filtra y después uno bota como lo malo, ¿no? Por la boca. No, residuos. Los residuos, ya. No, es que no es bueno hablar de bueno y malo, porque depende al lado del cerco que usted esté. Claro. En el caso del ácaro es como también. Recordando a Nietzsche, más allá del bien y el mal, ¿no es cierto? Son otras cosas las que interesan muchas veces. Claro que ¿cierto? Sí. Ya, entonces... Ahora, en el caso, por ejemplo, que mencionábamos, de la inhabilidad de la respiración nasal, es un condicionante, ¿no es cierto?, de tener una muy mala aireación de los pulmones, de modo tal que el aire va a ingresar por la boca, ¿no es cierto?, sin el acondicionamiento frío, ¿no es cierto?, con mucha partícula, porque no ha habido el filtro nasal, y seco. Ya a nivel de la garganta, ¿no es cierto?, a nivel de la tráquea, va a producir el carraspeo. Ahora, cuando esto es persistente en el tiempo, es un condicionante, como te decía, muy alto de asma. O sea, recordando, las 5 complicaciones de la rinitis alérgica, ¿no es cierto?, son desde anatómicamente desde arriba, los ojos, las infecciones conjuntivales oculares recurrentes, la blefaroconjuntivitis infecciosa. La segunda, ¿no es cierto?, es la respiración bucal persistente, sobre todo dañina en los niños. Tercero, la mayor frecuencia de resfríos comunes, frecuentemente con más resfríos que la población no alérgica. Claro. El tercer aspecto son la sinusitis, la complicación infecciosa de cavidades, y el quinto aspecto, perdón, es el asma. Y el asma, ¿no es cierto?, es algo que condiciona muchísimo el deterioro de la calidad de vida de las personas. Claro que sí. Bueno, Doc, ahí está entonces el consejo para la gente, a cuidarse, a diferenciar también un resfrío de lo que es la rinitis, porque puede llegar a todo lo que hemos comentado. Están sus datos en pantalla, doctora, ahí está la página web, la dirección de Janequeo también, calle de acá de Concepción, en donde va a poder pedir una horita y evaluarse con el doc. Ahora, lo central es estar atento a los síntomas cardinales de la rinitis alérgica, que es la congestión, ¿no es cierto?, la picazón y el estornudo persistente. Ya. Entonces, básicamente, digamos. Doctor, como siempre... Un agrado.